Semana número 15, ¿sí? Semana número 15 del curso de trigonometría. El tema es funciones trigonométricas, ¿no? Una primera parte, ¿no? De este tema, funciones trigonométricas. Sí, un segundo, dejé la ventana abierta. Listo, entonces vamos a empezar. Funciones trigonométricas. Bien, como le dije, ¿no? Nosotros empezamos a determinar cierta correspondencia, ¿no? Entre elementos, ¿no? Por el momento no estamos llamando elementos, pero vamos a llamar dimensiones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí estamos viendo la gráfica del latido de corazón, ¿sí? Para poder hacer esa representación, hemos tenido que, ¿no? De representar dos dimensiones, ¿no? Uno es el tiempo y otro es la intensidad, ¿no? Digamos, de los latidos, ¿no? ¿Sí? El ejemplo más claro de funciones trigonométricas se ve en este tipo de gráficas que están aquí. Por ejemplo, que uno, por ejemplo, puede representar, digamos, corriente eléctrica, ¿no? Otro, el mismo magnetismo, ¿no? ¿Sí? O simplemente, algo muy conocido para nosotros, que son las ondas, de radio, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Que, la diferencia entre una señal, ¿no? AM y FM, ¿sí? Quédense con esa idea de las gráficas y la repetición de las formas, ¿no? ¿Sí? O sea, no es tan al principio pareciera que fuera algo aleatorio, algo, digamos, sin parecido, ¿no? Pero si uno se pone a ver un ratito más las figuras, se va a dar cuenta de que se está repitiendo algo, ¿no? ¿No? Y esa repetición, esa representación de la repetición, de lo repetitivo, de lo cíclico, ¿no? Es lo que distingue, digamos, a las funciones trigonométricas. Vamos entonces a desarrollar esta clase, lo que es una función periódica, ¿no? La función seno, la función coseno, la función tangente y al final una representación de lo que son funciones cosenoidales y senoidales, ¿no? Objetivos de este capítulo, ¿no? Son que al finalizar un estudiante pueda reconocer, como ya estamos diciendo ahorita, ¿no? Entender, ¿no? Y el poder identificarlo, lo que es una función trigonométrica, ¿no? Poder reconocer esa correspondencia, ¿no? Entre el elemento y la función, ¿no? A que sea aplicada, para que pueda ser capaz, dice, de resolver diversas situaciones, ¿no? Que se presenten, ¿no? Y dándole solución, ¿no? A esos tipos de problemas. Entonces, como dije, ¿no? Al principio, ¿no? En álgebra nos dan la primera señal, ¿no? La primera definición de lo que es una función, ¿no? Una función dice que es una relación que asigna a los elementos de un primer conjunto, ¿no? Los elementos de un segundo conjunto, ¿no? Vendría a ser el conjunto, el primero el inicial y el segundo el conjunto final, ¿no? A cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y, ¿no? Por ejemplo, decíamos hace un momento, ¿no? Del tiempo, ¿no? Y luego de la temperatura, ¿no? Nosotros, los tiempos no van a ser iguales, ¿no? Salvo, como dijimos en el ejemplo de que si yo estoy midiendo el tiempo, eh, ha pasado ahorita, te decía, estaba pensando, ha pasado 2 segundos y ya no es el mismo tiempo. Por lo tanto, a pesar de que la temperatura puede ser la misma, el tiempo ya no es el mismo, ¿sí? Entonces dice, a cada elemento de X le corresponde uno y un solo elemento de Y. Sí, pues es cierto, le corresponde un solo elemento de Y, ¿no? No puede ser, digamos, que yo mire el tiempo y tenga dos temperaturas, ¿no? Diferentes. Entonces, a eso se refiere, digamos, con uno y un solo elemento de Y.
La representación simbólica, estamos viendo ahí, ¿no? Lo que en álgebra nos decían, ¿no? Al primer conjunto de los elementos de X, ¿no? Le corresponde un solo elemento de Y, ¿no? La representación tabular, si yo le doy un valor a X, por lo tanto me va a dar un valor de Y así, ¿no? Luego eso lo voy describiendo sobre una gráfica, ¿no? El plano es el espacio más común donde uno representa las gráficas, ¿no? O sea, doy un valor a X, que sería X1, y le corresponde un valor de Y, ¿no? Que se representa en el eje Y, ¿no? Y el par sería el par X1 y Y1. Tengo un elemento 2 que le va a corresponder, por ejemplo, un elemento Y, ¿no? En la parte negativa, por ejemplo, ¿no? Y el par sería el par X2, Y2. Y así, ¿no? Para un elemento X3 le corresponde un elemento en Y, que sería Y3, que sería f de x3 sería el resultado ¿no? de evaluarlo en la función, ¿no? Y vale decir, digamos, por ejemplo, hacer el ejemplo de la temperatura que habíamos dado, ¿no? Entonces, ahí los puntos están dispersos, los puntos que están ahí que señalan, ¿sí? Voy a señalar, estos puntos están dispersos, ¿no? Claro, pero a medida que yo voy dándole valores más seguidos a X, estos puntos se van a ir llenando, ¿no? De repente estos puntos, al momento de llenar, lo que va a cubrir y lo que va a ir trazando es la gráfica de una función. Que aquí yo estoy dibujando curvo, pero nadie me dice que sea curvo, ¿no? De repente puede ser lineal, ¿no? Entonces, eh, ¿sí? Si los puntos, ¿no? Son más, uno va a tener mayor idea de lo que se está describiendo, ¿no? Si los puntos se convierten en intervalos, o sea, digamos que yo ya tengo todo este intervalo evaluado, todos los puntos, pues definitivamente la gráfica va a aparecer completa aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, de esta manera uno va trasladando lo que es puntos dispersos, ¿no? Que están aquí, que le llamamos en los conjuntos, en la representación simbólica, a darle más puntos en la representación tabular y luego en la gráfica ya ya llenar, ¿no? Todos los puntos, ¿no? En un determinado intervalo. Ahí está otro punto, X4, ¿sí? Entonces, los elementos X del conjunto X, que está aquí de morado, ¿sí? En la representación simbólica de ese conjunto viene a ser con dominio, ¿sí? Son los X, ¿no? Los X que pertenecen a este conjunto X, dice que existe un elemento en Y, donde el par X, Y pertenece a la función. Lo que estamos viendo aquí en la representación gráfica, ¿no? El par X, Y pertenece a la función, ¿sí? Si no hay un punto si no hay un X que no pertenezca a esta función, va a estar fuera de la gráfica, ¿no? Vamos a suponer esto, ¿ya? Vamos a suponer que yo voy a llenar la gráfica que está aquí. Vamos a suponer que sea así, ¿no? Y digamos que este punto X3, Y3, mira, te das cuenta, no está dentro de la gráfica. Entonces, este par X3, Y3 no pertenece a la gráfica, ¿ya? De la función. ¿Por qué? Porque no pasa por ahí. En cambio, X1, Y1 y X2, Y2 sí. Pero en cambio, X3, Y3, como no está dentro de la gráfica, no pertenece a la función, ¿no? O mejor dicho, X sub 3 no pertenece al dominio de la función, ¿ya? El dominio son los X que están aquí, ¿vale? Y el rango vendría a ser los elementos de Y, pero los elementos de Y van a esperar a los elementos de X, ¿no? Porque primero tienes que tener X para poder obtener Y. Ahí eso es lo que le llaman al conjunto Y el conjunto dependiente, ¿no? Y al conjunto X lo llaman el conjunto independiente, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? El rango viene a ser los valores de Y, tal que existe un X, ¿sí? Existe un X en el dominio, ¿no? Tal que el par X, Y pertenece a la función f. Es decir, Y es igual a f de X, ¿sí? Todo esto que estoy explicando ahorita es lo que normalmente nos explican
curso de álgebra, ¿no? Nosotros necesitamos explicar, darle una base de esto de todas maneras, para luego explicar lo que es una función trigonométrica, ¿ya? Listo, entonces voy a pasar a la siguiente imagen. Ahora, dentro de este grupo de funciones, lo que llaman una función, ¿sí? Esa correspondencia entre esos dos conjuntos. Entonces, hay un tipo de función, ¿no? Real, ¿no? Llamada función periódica, ¿ya? Ahora, ¿por qué llaman función periódica? ¿Ya? De manera, este es el texto, pero yo lo quiero representar y quiero hacer entender primero la forma gráfica y luego de ahí poder leer ese texto, ¿ya? Te das cuenta, mira, la gráfica que representa aquí es una función, pero ¿qué notan ahí en la función? Lo que está notando es que tu gráfica se va repitiendo, ¿sí? De 0 hasta 4, la gráfica ha subido y luego ha bajado. Luego de 4 a 8, ¿no? Los valores de que van de x de 4 hasta 8, la gráfica nuevamente ha hecho lo mismo. Ha subido hasta 4 y luego ha descendido nuevamente hasta 0, ¿no? Estoy hablando de los valores de y. Y luego igual, de 8 a 12, nuevamente ha hecho lo mismo. Ha subido de forma lineal hasta 4, los valores de y luego nuevamente ha bajado hasta estar nuevamente 0. Y así, ¿no? Entonces, a este tipo de funciones se le llaman funciones periódicas. ¿Por qué? Ahora vamos a leer. Porque existe un número real positivo que viene a ser t que cumple que cada f de x más t es igual a f de x. Y quiere decir que es el menor de los números que se llama periodo. Gráficamente dice que se va a repetir. O sea, si yo tomo, por ejemplo, un elemento aquí, ya, un elemento aquí, si le voy a sumar la misma distancia que está abajo, que esté, nuevamente va a llegar al mismo lugar. Nuevamente va a llegar al mismo lugar. Si a este punto nuevamente le sumo esa distancia t, va a llegar nuevamente a la misma posición, a la misma altura. ¿Sí? Ahora uno dirá, profesor, pero aquí también había otro punto, mira. Aquí había otro punto que también cumplía que este elemento que está aquí era igual. Pero la diferencia está en que este punto que está aquí, ¿sí? Este punto que está aquí va como que en descenso, ¿no? La distancia aquí, los elementos que están aquí, se va a repetir, pero va a ir en descenso. O sea, está hablando de toda la gráfica completa, el cual se va a repetir y luego de ahí nuevamente se va a volver a repetir la gráfica. Esta gráfica que está aquí de la función, que va de 0 a 2, no es la misma que la función que va de 2 a 4, ¿no? En cambio, la función que va de 0 a 4, sí es la misma, en elementos, sí es la misma que la que va de 4 a 8, ¿no? Y así. Entonces, uno de repente ahora puede decir, profesor, pero yo pude haber escogido de 4, de 0 a 8 y decir que eso esté. Y luego de 8 a 16 y decir también que eso esté. Pero justamente lo que está diciendo acá es que es la menor de los valores que se considera para que la gráfica de la función se repita, ¿no? También uno puede haber escogido 3, ¿no? Tres triángulos que están aquí, 3 formas de triángulo, ¿no? Y decir que es el periodo. Pero el menor valor sería t, ¿sí? Este t que hemos dibujado al principio, que es el menor intervalo donde la gráfica de la función toma todos sus posibles valores, ¿no? Y eso es de 0 a 4 y luego de ahí nuevamente repite de 4 a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, una función periódica es justamente esto, ¿no? Una función que gráficamente se ve que se repite su gráfica. La definición más formal es la que está aquí, ¿no? Para un valor de x, la función se va a tomar aquí f de x, pero si le sumo t veces, nuevamente este punto que está aquí es igual a la función que está aquí, de f de x. O sea, f de x más lo que ha aumentado que esté es igual, ¿no? Y así, si le sumo otro t, sería f de x más 2t, que iba a ser igual a f de x más t, que iba a ser igual a f de x, ¿no? Ese es porque he cogido este valor de x, ¿ah? Puedo haber escogido otro valor de x, ¿no? Y de igual manera hubiera cumplido, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ahí está lo que llamamos una función periódica. Y justamente las funciones trigonométricas son funciones periódicas, ¿no? Tienen la característica de ser funciones cuya gráfica se va repitiendo a través de los valores de x, ¿sí? Vamos entonces a entrar a explicar lo que son las funciones trigonométricas, ¿ya? Listo, entonces voy a borrar esto en 3, 2, 1. Este es el periodo, en este caso el periodo es 4, ¿no? ¿Sí? Además, este es en general, ¿no? F de x más n veces t siempre va a ser igual a f de x, ¿no? Porque se repite, yo puedo sumarle 8 veces, 10 veces t, y igual nuevamente va a caer y va a tomar los mismos valores, ¿no? ¿No? F de x más n por t, ¿no? Es igual a f de x, donde n es un número entero. Entonces empezamos a estudiar la función seno, ¿sí? La función seno, ¿no? Aunque tiene valores reales, ¿no? Que parte de los reales hacia los reales, está definido así, ¿no? La función f de x igual a seno de x. Para poder observar la gráfica de esta función, empezamos a darle valores a x. Por ejemplo, cuando x vale 0, seno de 0 es 0. Cuando x vale pi sextos, que es 30, seno de 30 es un medio. Y x vale pi tercios, que es 60, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y así, ¿no? Voy dándole valores, pi medios, que es 1, 5 pi sextos, que es 150, es un medio, 2 pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2, que es cuando es 120, ¿no? Y cuando es pi, es 0. Eso nos da más o menos una idea de la gráfica, ¿no? Ahí está, mira, el eje X y eje Y. Empezamos a darle valores. Ahí está en el par 0, 0, ¿sí? En el par pi sextos, un medio. El par pi tercios, ¿no? Raíz de 3 sobre 2, justamente los elementos que están aquí en este cuadro. Cuando es 90, seno 90 es 1, ¿sí? Te cuenta ahí 2 pi tercios, que es 120, es raíz de 3 sobre 2, cuando es 5 pi sextos, es un medio, y cuando es pi, la gráfica, la función nos da 0, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, cuando seguimos con 270 nos va a dar menos 1, cuando seguimos con 2pi, ¿no? Y así, ¿no? 5 pi medios, 3 pi. Si seguimos dándole más valores, mira, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Ahí estamos tomando valores más dispersos, pero ya uno ya se da cuenta de los valores que está tomando, ¿no? También para valores negativos también, porque no solamente consideramos valores positivos, sino también valores negativos de x, ¿no? Que vienen a ser los ángulos. Entonces, si te das cuenta, la gráfica va a describir esta curva, y que va a ser periódica, decimos, porque nuevamente aquí se vuelve a repetirse, ¿no? Se vuelve a repetir aquí, ¿no? Aquí también se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué decimos? Que es una función periódica, ¿no? ¿Y su periodo cuál va a ser? Mira, ahí gráficamente estamos viendo cuál es el periodo. Toda la curva que está de rojo parte de 0 hasta los valores de x, que es 2pi. Se puede decir que el periodo es pi. Dominio sería todos los reales, ¿no? Porque todo el eje x está envuelto por la gráfica de la función. El rango, que son los valores de y, el rango son los valores de y, solamente el seno de x abarca valores entre menos 1 y 1, ¿no? El periodo, como dije, 2pi. Algo que debemos también notar de la función es que por ciertos intervalos la función va creciendo y decreciendo. Lo que estábamos explicando en el tema de circunferencia, ¿no? Por ejemplo, de 0 a pi medios la gráfica de la función está subiendo, o sea, crece. En cambio, de pi medios hasta pi medios, mira, la gráfica de la función desciende, o sea, se le conoce como, se le dice que decrece. Crece y decrece, crece, decrece. Entonces, no podemos decir de la función seno que sea una función creciente en general, o es una función decreciente en general, ¿no? Es una función creciente por intervalos, o sea, en ciertos trazos, ¿no? Es creciente, y en ciertos intervalos es decreciente, ¿no? Listo.
Entonces vamos a pasar a ver la función coseno. Igual, para la función coseno lo definimos como la función, ¿no? F de x igual a coseno de x, ¿sí? Para entender esta función vamos a empezar a darle valores a x. Cuando x vale 0, coseno de 0 es 1, me dicen 1. Cuando x vale pi sextos, que es 30, coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. Cuando es coseno de 60, que es pi tercios, coseno de 60 es un medio. Cuando es coseno de 90 es 0. Y así, ¿no? Estamos dando algunos valores. 5 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2. Coseno de 2 pi tercios es menos un medio. Y coseno de pi es menos 1. Y esos valores de x empezamos a representarlos, y valores de y empezamos a representarlos. Cuando x vale 0, mira, empieza en 1, ¿no? Cuando es pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Cuando es pi tercios es un medio. Cuando es pi medios, que es 90, coseno de 90 es 0, está a la altura del 0. Cuando es 2 pi tercios, que es 120, es menos un medio, ¿no? Cuando es 150 es menos raíz de 3 sobre 2. Cuando es pi, toma el valor de menos 1. ¿Sí? Ahí reconocemos un trazo de la graficación. Pero cuando empezamos a darle valores más distanciados, por ejemplo, los, los cuadrantales, ¿no? Empezamos, ¿no? Con 3 pi medios, que sería coseno de 3 pi medios es 0, coseno de 2 pi es 1, ¿no? Mira la gráfica de la función que sale, ¿no? Y si empezamos a darle más valores a x, te vas a dar cuenta que nuevamente la gráfica se va a volver a repetir. Igual para valores negativos, ¿no? Mira, están los valores negativos. Fíjate, mira la gráfica, ¿no? Se va repitiendo. Pero nota la diferencia con la función seno. La función coseno empieza en 1. En cambio, con la función seno empezaba en 0. Seno es 0, 0. Y aquí en este caso, coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces, describimos acá, por ejemplo, el caso del dominio y el rango, ¿no? El dominio sería todos los reales, que son los valores de x. El dominio todos los reales porque nuevamente estamos viendo que la gráfica de la función coseno envuelve todo el eje x. No hay valor de x que, es, que pueda ser tomado por la función coseno, ¿no? Todos los valores de x son tomados. Dominio todos los reales. En cambio, el rango, que son los valores de y, el coseno va de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Y el periodo, igual que en el caso de la función seno, su periodo va a ser 2pi, ¿no? Luego de esta curva que está de rojo, ¿no? Que decrece primero y luego crece, que va de 0 a pi, nuevamente luego se repite y se repite, ¿no? Entonces el periodo es 2pi. Igual como en el caso anterior, notamos que hay ciertos tramos donde la función decrece y luego crece. Decrece y luego crece, ¿no? Continuamos, seguimos con la función tangente. Entonces, mira, empezamos a darle valores a x, está la función f de x igual a tangente de x. Para poder entender su gráfica, su representación gráfica, empezamos a darle valores a x. Empezamos con valores negativos, ¿no? Menos 60 sería menos raíz de 3, menos 45 sería menos 1, menos 30 sería menos raíz de 3 sobre 3. Cuando es 0, tangente de 0 es 0. ¿Sí? Tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Tangente de 45 es 1. Y tangente de 60, que es pi tercios, es raíz de 3. Cuando lo vemos gráficamente, vamos a anotarlo así. Miren. Tangente 0, 0, miren. ¿Está? Tangente 60 es, ¿no? Pt sobre 3. De 45 es 1. Cuando es 60 es raíz de 3. Y mira, conforme la curva mira, va a empezar a subir,
Pero si te das cuenta, va a subir muy rápido, ¿no? Conforme el ángulo se va acercando a 90 grados, la curva va subiendo muy rápido, igual para los valores negativos, ¿no? Cuando empieza a darle valores negativos, la gráfica de la función va subiendo, va a ir yéndose hacia los valores negativos, ¿no? Bien rápido. Si te das cuenta, al principio los puntos están bien cercanos, ¿no? Están bien apretados. Pero a medida que el ángulo va aumentando, los valores se van alejando y se va siendo muy rápido en la parte positiva, está yendo muy rápido hacia más infinito, ¿no? Y en caso de valores negativos, hacia menos infinito. Entonces, cuando empezamos a ver la gráfica, mira, es así, ¿sí? Pero no es una gráfica que al final la fecha hacia arriba vaya a tomar un valor fijo. Mira, esa línea que se ha trazado aquí es llamada asíntota, ¿no? Una asíntota es una línea, ¿no? Es una línea vertical que la función no puede tocar, porque no está definida ahí. ¿Y ese qué valores? En este caso, es el de pi medios. Habíamos dicho en clases anteriores que tangente 90 no existe, ¿no? Y justamente por eso, porque gráficamente la función no llega a tocar, ¿no? Esa línea vertical, ¿no? Igual si es menos 90, ¿no? Entonces, la curva de la tangente, que es una función creciente, ¿no? Totalmente es una función creciente. Notamos que en el intervalo de menos pi medios a pi medios, la curva, ¿no? Va de menos infinito a más infinito. A partir de ahí, el resto de valores va a ocurrir lo mismo, ¿sí? En el intervalo de menos 3 pi medios a menos pi medios, ¿no? O de pi medios a 3 pi medios, o de 3 pi medios a 5 pi medios, vamos a notar que ahí hay asíntotas, ¿no? Todas esas líneas que están ahí son asíntotas. Son rectas que separan la gráfica de la función, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trazar la gráfica de las funciones, de la función tangente, son ¿no? Que se dirigen hacia arriba, ¿no? Son crecientes. Y todas separadas por asíntotas, ¿no? Entonces, el dominio de la función ya no es lo mismo, ya no se parece al caso del seno y el coseno, ¿sí o no? En el caso del seno y el coseno, su dominio de todos los reales. En cambio, aquí el dominio viene a ser los reales, excepto en estos puntos, ¿no? Menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y esos son estos valores que están aquí, ¿no? Todos los reales, excepto en los valores impares multiplicados por pi medios, ¿no? En cambio, en el caso del rango, sí serían todos los reales, porque si te das cuenta, el rango que son los valores de y, los valores de la tangente, ¿no? Toma, ¿no? Desde menos infinito a más infinito, ¿no? Eso significa todos los reales, ¿no? ¿Cuál sería el periodo? El periodo de la función tangente es pi. El intervalo que va desde menos pi a pi medios, todo ese ancho es pi. Por eso se dice que el periodo vale pi, ¿no? Por eso se dice que el periodo es pi. ¿Está bien? Y como decimos acá, la función tangente es una función creciente en cada uno de los intervalos de la forma menos 2k menos 1 por pi medios hasta 2k más 1 por pi medios. Entonces se refiere a estos intervalos. De menos 3 pi medios a menos pi medios, de pi medios a menos pi medios a pi medios, de pi medios a 3 pi medios, de 3 pi medios a menos 5 a 5 pi medios y así, ¿no? Por eso se refiere a ese intervalo que dice aquí abajo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ese es lo que teníamos que hablar de la función tangente. Para terminar, vamos a hablar de las funciones senoidales y conoidales. A ver, en realidad, para decirlo así, ¿no? Una función senoidal, es una función que depende de una función seno. O sea, esta función está modificada, la función seno
normal debería ser solamente x, ¿no? Pero esta función ha sido modificada, ¿por qué? Porque está multiplicada por un valor que viene a ser a, ¿no? Que el resultado de la función, toda función seno, ha sido sumado más un resultante, k, ¿no? Un valor k. Entonces, su gráfica ya no va a ser la misma que la función seno que teníamos hace un rato, ¿no? Era así, ¿no? No, por el hecho de haber sido multiplicado por un valor de a, ya el ancho que era de menos 1 a 1 ya no es el mismo. Y que ha sido sumado un valor de k, eso quiere decir que ya el intervalo ya no está entre menos 1 y 1, sino ha sido desplazado. Puede haber sido desplazado hacia arriba, ¿no? O pudo haber sido desplazado hacia abajo, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere, ¿no? Y cuando se refiere dentro de la función seno, a los valores que están afectando a x, también, ¿no? Hay una variación, ¿no? La función ya no va a estar en cero. Su valor b está afectando no solamente los valores x, sino están afectando el periodo. Y ese ángulo que está aquí, que le llaman desfase, ¿no? Quiere decir que ya no está empezando en cero, sino está empezando en otra posición. Puede estar empezando aquí, lo que haría que la gráfica de la función sea de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando una función ya ha sido alterada, se le llama función senoidal, ¿no? En este caso de la función seno. ¿Sí? En el caso de la función coseno, igual alterado, sigue siendo su dominio todos los reales, pero en el caso del rango, los resultados ya han ido variando, ¿no? Conforme los valores de a y los valores de k, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, una función, ese valor de a se le llama amplitud, ¿ya? Ese valor de a que va multiplicando a la función seno o a la función coseno se le conoce como amplitud. Ese angulito que estamos mencionando, que está dentro aquí de la función seno, ángulo phi, se conoce como ángulo de desfase o desplazamiento horizontal. Ahora, el desplazamiento vertical, como decía yo, que la gráfica puede estar más arriba o más abajo, se le llama K, ¿no? Ese constante K que está aquí afuera, ¿ya? Y, como siempre, el periodo, que en este caso ha sido afectado por el valor de B, ¿no? El periodo de esta función no va a ser el periodo de la función seno exactamente. No va a ser, el periodo va a ser el periodo del seno, que es 2pi, dividido entre B. Dividido entre B, que tiene que estar necesariamente positivo, porque estamos hablando de el periodo es una cantidad positiva, ¿ya? Para eso tiene que ser dividido entre el valor absoluto de B. ¿Sí? Entonces son elementos que uno va a anotar en una función senoidal o cosenoidal, ¿no? Listo, entonces, bueno, el alcance, como dice, ¿no? O el rango de la función, eso va a depender de cómo esté modificada la función. Aquí trata de dar una idea del rango, pero esto no lo aprendamos tanto como fórmulas, ¿ya? Esto nos da una idea de cómo representar el rango, el periodo, el desplazamiento, ¿no? Pero no lo aprendamos como fórmula, sino intentémoslos también dentro de la gráfica de la función. ¿Ya? Listo, entonces vamos a pasar a ver los ejercicios. Problemas, queremos ver problemas, ¿no? Listo, pasamos a ver los ejercicios. ¿Sí? Voy a borrar esto. ¿Sí? Bueno, aunque ahorita la representación gráfica lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo. Cuando el periodo es alterado, mira, una función que ha sido alterada, ha sido desplazada hacia arriba, o desplazada hacia abajo, ¿no? La puede haber sido hacia adelante, puede haber sido desplazada hacia atrás también, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre cuando una función es afectada por, ¿no? por estos valores, ¿no? De la amplitud, el valor de B que afecta el periodo, de desplazamiento vertical, horizontal. Eso es lo que ocurre, pues, ¿no? Que ocurre cuando una función, por ejemplo, simple, que es la función,
es afectada, ¿sí? ¿Está bien? ¿No? Listo, entonces vamos a pasar a ver ya una vez los ejercicios, ¿ya? Sí, ejercicio de la semana número 15. A ver, veamos. Espero que sea entendido. De todas maneras, con ejercicios vamos a ir aclarando algunas por lo que está hablando. Una función real, se dice, cuya regla de correspondencia es, ahí está, correspondencia, su forma de escribir, como no es una función como la que estamos viendo aquí, no era una función así sencilla, ¿no? Que dice f de x nada más igual a seno de x, ¿no? Es por un número y desplazada horizontalmente, ¿no? Entonces, en este caso, las funciones se van a tratar de va a tener que utilizar todos los conocimientos anteriores para poder escribirla mejor, ¿no? Representarla mejor y poder hallar que no sé el problema, ¿no? Que es, por ejemplo, o en este caso, RAM, ¿no? Listo, están las posibles respuestas. Fíjate, nos están pidiendo hallar el dominio, perdón, el RAM, y nos están dando los valores de X de analizar esta función. Y este intervalo es de 0 a 45, que están en el primer cuadrante, ¿no? Ángulos que van desde 0 a 45, ¿ya? Va a tener mucho. Inmediatamente escribimos la función, ¿ya? Claro, si X está aquí, mira, si X está entre 0 y 45, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pi cuarto, ¿no? Que es 45. Si esto lo multiplicamos todo por 2, va a ser así, ¿no? De 0 a pi medios, que es el primer cuadrante, ¿sí o no? Y en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, ¿no? Por lo tanto, si este es positivo, es 2x, ¿no? El ángulo 2x, más 2 va a ser positivo. Por lo tanto, ya no va a ser necesario colocar en las barritas. Hay que liberar de las barritas, ¿ya? ¿No? Todo esto que está aquí es positivo. ¿Ya? Aquí también, mira. El coseno, el x, valor de x es agudo, ¿no? De 0 a 45, así que su coseno es positivo, ¿no? Al cuadrado va a ser, obviamente, más positivo, ¿no? Por 2, positivo. Más 1, positivo. Entonces, todo esto es positivo, ¿sí? No es necesario colocar las barritas, quitamos las barritas. El detalle va a estar acá, ¿no? Aquí el coseno, sabemos que el coseno es positivo, ¿ya? Pero el detalle que está siendo restado por menos 1. Y salvo su valor máximo del coseno, que es 1, el resto de valores son menores que 1. Esto quiere decir que todo esto que está aquí es menor o igual que 0. ¿Va a ser igual a 0? Claro, cuando el coseno de 2x valga 1. ¿Sí? Y 1 menos 1 es 0. Pero en el resto de valores, posibles valores que puede tomar el coseno de 2x, va a ser menor. O sea, ¿de qué signo? Negativo. Y por lo tanto, para asegurarnos, ¿no?, de que poder liberar de valor absoluto, ¿no? En el siguiente paso vamos a dar cuenta. Mira. Ahí está, mira. En este caso se abrió normal, sin valor absoluto, aquí también sin valor absoluto, pero en este caso, como es negativo, le multiplicamos por menos a este intervalo, ¿no? Entonces, cuando uno multiplica por menos, sería así, ¿no? Menos coseno de 2x menos 1. Y menos coseno de 2x, acá está, menos por menos más 1. Y aquí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no?, al hacer el análisis de la función coseno de 2x menos 1 en valor absoluto. ¿Ya? Entonces, mira, listo, ya está libre. Ahora aquí podemos operar, no hay problema. La función dice que si se puede operar aquí, se puede operar. Entonces vamos a sumar, ¿sí? Sumamos todo lo que son números.
¿no? 2 más 1 nos da 4, ¿sí o no? Este coseno de x menos coseno de x menos coseno de 2x se va a cancelar, ¿sí o no? Y lo que nos va a quedar es 4, ¿no? Más 2 coseno cuadrado. Pero ojo, recuerda que 2 coseno cuadrado hay una fórmula de ángulo doble, ¿no? Que dice que 2 coseno cuadrado que es igual a 1 más coseno del doble. ¿Está bien? 2 coseno cuadrado de x es 1 más coseno del doble. Entonces aquí se va a seguir sumando, ¿no? Este 4 que nos salió más 1 nos va a salir 5. Listo. Así como está expreso, ¿no? Expresado, ¿no? La función f de x es lo que debemos normalmente llegar a su forma más sencilla para poder representar, ¿no? Su dominio o su rango, depende de lo que nos pidan, ¿no? Aquí ya hemos avanzado en algo, los valores de x, ¿ah? X va de 0 a pi cuarto, ¿sí? Como dijimos. Entonces 2x va de 0 a pi medio, ¿sí? ¿Sí? Quiere decir entonces que sus valores del coseno van a ir de 0 a 1. ¿Sí? Si te acuerdas, la gráfica de la función coseno, ¿sí? Era así, ¿no? ¿No? Cuando era 0 empezaba en 1 y cuando llegaba a pi medio la gráfica era 0. O sea, su gráfica es así, ¿sí? Y eso es que los valores del coseno que están aquí están entre 0 y 1, ¿no? Los valores del coseno, vamos a contarlo con otro color, ¿ya? Los valores del coseno, que vienen a ser esto que están aquí, toma valores del coseno de 0 a 1, ¿no? Y aquí solamente falta a este intervalo, a esta desigualdad, sumarle 5, ¿no? Le sumamos 5 a todo. Súmale 5 a todo, mira, y te va a salir que la función, esto ya es la función, date cuenta de eso. Esta es la función. Los valores de la función van de 5 a 6, ¿sí o no? Van de 5 a 6. Quiere decir que esto vendría a ser el rango. Acuérdate que el rango son los valores de y. ¿Sí? ¿Cuál clave sería? ¿Sí? ¿Cuál clave sería? Letra D, ¿no? Letra D, ¿sí? Entonces, esta función, su rango va a tomar valores en el intervalo de 5 hasta 6. ¿Sí? ¿Está claro eso? Pregunto, ¿está claro eso? Ejercicio 1 está claro. Listo. Ok, gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, ejercicio 2. Ya, voy a aprovechar y voy a hacer también mi captura, ¿ya? Voy a hacer mi captura para luego ya no molestar. Listo, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? Necesito borrar esto. Problema número 2, ¿ya? Dice, dada la función real f, cuya regla de correspondencia es, ahí está, mira, f de x igual a raíz cuadrada de x seno al cuadrado de x menos 1 más tangente de x tercios, dice que el dominio de esta función es el intervalo de 0 a pi, o sea, los valores de x, ¿sí? Los valores de x, cuando sería el dominio se refiere a eso, que los valores de x van a estar en el vas a evaluarlo solamente en el intervalo de 0 a 180. Eso es primer cuadrante y segundo cuadrante, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Dice, si A dice que es un elemento del dominio de la función, si A es un elemento del dominio, o sea aquí, de 0 a 180,
y b es un elemento del rango de la función f, b es un elemento del rango, calcule la suma de a y b. ¿Sí? Nos piden calcular la suma de a y b. ¿Ya? Ahí están las claves, las posibles respuestas. Vamos a ver cómo resolvemos esto. ¿Ya? Ahí está la función. ¿Sí? Aquí esta función ya no la podemos reducir más, ¿ya no? Ya no la podemos reducir más, no hay más que reducir. ¿Sí? Por ahí un pasito de la identidad, ¿no? Pero mire, analicemos de frente de una vez los valores de la función. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué colocan ahí seno cuadrado de x menos 1 igual a 0? A ver, según nuestra definición según el valor de la función raíz cuadrada, y eso es por álgebra, ¿no? Nosotros sabemos que lo que está dentro de la función siempre tiene que ser, ¿qué? Siempre tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? ¿Sí? Para todo x real. Esto lo mencionan en álgebra muchas veces, ¿sí? Ahora, en este caso, nosotros tenemos esto, ¿sí? Lo que está dentro de la función es todo esto. Tenemos que seno al cuadrado de x menos 1 es mayor o igual que 0, ¿ya? Pero cuando tú despejas así, vas a tener que seno al cuadrado es mayor o igual que 1. Y aquí hay un pequeño problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que el seno de toda función, ¿no?, está definido así, de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Entonces, si yo tengo que el seno va a ser mayor que 1, y acá dice que es menor, así yo lo elevo al cuadrado, ¿eh? Si este intervalo que está aquí yo lo elevo al cuadrado, date cuenta, le damos al cuadrado, nos va a salir que el intervalo aquí va a ser de seno cuadrado, va a estar de 0 a 1. Entonces acá yo tengo que esto es cierto para todo ángulo, y esto me ha salido esto para todo x en este intervalo, ¿sí? Entonces, el seno no puede ser mayor que 1. El seno no puede ser mayor. Entonces, la única posibilidad es esta, de que el seno al cuadrado de x menos 1 sea igual a 0. Porque eso de mayor, eso no puede ser, ¿no? De que sea mayor que 1, eso no puede ser. Por eso se dice de frente que esta expresión seno al cuadrado de x menos 1 tiene que ser a lo sumo, ¿no?, igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí recuerda que 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? De que esto es 1 menos coseno cuadrado, ¿no? Así que este 1 con este 1 se va a eliminar. Quedaría coseno cuadrado de x igual a 0, ¿no? Y esto me da seno igual a 0, ¿sí? ¿Y qué coseno, que tú conozcas, vale 0? ¿Para qué valor de x? ¿No? En general sería para esto, ¿sí? Aquí está colocando la versión final. Pero nosotros podemos dar nuestra experiencia, ¿no? Aquí está nos está respondiendo como si no tuviéramos experiencia. Pero si nosotros damos nuestra experiencia, sabemos de que coseno de qué ángulo me da 0, ¿de qué valor? De 90, que es pi medio. Aquí lo está resolviendo como una ecuación trigonométrica, que esto es cierto, ¿eh? Este es el valor principal, ¿no? Y luego uno construye su ecuación trigonométrica con esta ecuación que está aquí, ¿ya? Pero, repito, ¿no?, dada nuestra experiencia, sabemos que podemos responder a la pregunta, ¿no? Coseno de qué ángulo me da 0, ¿cuál? ¿Qué valor? El 90. Entonces, mira, ya tengo un valor del dominio, porque este valor que está aquí, que pi medios, está dentro del intervalo de 0 a 180. O sea que ya tengo ya. Ya tengo A. Que me pedían hallar A. No voy a borrar esta parte. No se nota bien.
Ya tengo A. Ya tengo A. A vale pi medio. ¿Sí? Y además es el único elemento en ese intervalo, de 0 a 180 es el único elemento que me da coseno de 90 igual a 0. Ahora, como es el único elemento, vamos a reemplazarlo en la función, ¿no? Aquí. ¿Sí? Porque el análisis de la función para ver qué x era, lo sacamos aquí solamente de la raíz. Pero ahora hay que evaluarle en toda la función, ¿no? Ahora alguien preguntará, profesor, ¿y por qué no analizó en la tangente de x tercios? Bueno, recuerda que la tangente, su rango son todos los reales. Que si tú analizabas el rango, los valores de x aquí, acá y había una infinidad de valores, o sea, digamos como que no obtenías ningún análisis porque no estaba condicionado los valores de la tangente. En cambio, esta raíz cuadrada sí, porque lo que está dentro tiene una condición que lo acabamos de mencionar aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces, cuando ustedes tengan problemas de funciones trigonométricas, ustedes, sus problemas tienen raíces cuadradas y dentro de las raíces hay funciones trigonométricas, vayan a esa función. Esa parte de la función condiciona mucho los valores del dominio como del rango de la función. ¿Ya? Entonces, de una vez vamos a reemplazar x igual a pi medios 90 en la función completa. ¿Ya? Cuando reemplazo aquí la función, seno de 90 me va a dar, ¿sí? Cuando reemplazamos aquí la función, f de pi medios de 90 nos va a salir raíz de seno de 90 al cuadrado menos 1, que acaba seno ¿de quién? Perdón, tangente es más, ¿no? Más, ¿no? Tangente de x, que es pi medios, debe ser evidente 3, ¿no? Como seno de 90 es 1, acá tendríamos 1 menos 1, sería 0, entonces toda esta parte se va, quedándonos solamente la tangente. Ahí está, la tangente de pi medios entre 3 sería pi sextos. ¿Y cuánto es tangente de pi sextos? ¿Cuánto es tangente de 30? Es raíz de 3 sobre 3. Ahí está. Entonces ya tenemos un valor de x, que es pi medios, y tenemos un valor de y, que es raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos los dos valores. El problema nos pide hallar la suma de los dos valores, ¿no? Pi medios a más b, ¿no? Pi medios más raíz de 3 sobre 3. Y esa es respuesta a la letra C. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Todo claro? ¿Sí? Pregunto, chicos, ¿todo claro? Señoritas. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Sí? Entonces, que no hay preguntas. Voy a pasar entonces al siguiente. ¿Sí? Al siguiente ejercicio. Voy a borrar, así que de unos segundos que deseen copiar. Capturar, ¿no? Listo. Borro en 3, 2, 1. Se va, se va. Ahí está. Problema 3. Dice, dada la función real, cuya regla de correspondencia es, ¿no? Cuya correspondencia es esto, toda la expresión. ¿Sí? ¿Ya? Nos piden determinar el dominio de la función. En este caso no están dando dominio, nos dicen que analicemos, que observemos la función y a partir de ello encontremos su dominio. Ahí están las claves. Ahí está. Nuevamente, miren chicos, como le dije, ¿no?
Aquí la función está representada como raíces cuadradas. Perfecto, perfecto. Eso me ayuda mucho para poder inmediatamente analizar la función. Tenemos raíces cuadradas, así que sabemos que toda raíz cuadrada, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, mira, al igualar aquí, ¿no? Justamente lo que está saliendo aquí, ¿no? Al tener en la primera relación igual a 0 y la segunda, ¿no? ¿Sí? Si cada una de ellas, mira, despejamos, ¿no? Date cuenta, ¿se dan de algo? Miren, acá dice seno de x menos raíz de 3 coseno de x. Y aquí dice raíz de 3 coseno de x menos de x. Si esta ecuación que está aquí, yo la multiplico por menos, me saldría así, ¿no? Seno de x menos raíz de seno de x. Que viene a ser justamente esto, mira. Pero acá dice que sería menor, porque al multiplicar por menos la desigualdad cambia también. Al 0 multiplicar por menos sigue siendo 0. ¿Sí? Pero date cuenta de esto, mira, tienes esto. Tienes, por un lado, de que esta expresión que está aquí es menor o igual que 0, y aquí también está diciendo que la misma expresión es mayor o igual que 0. Entonces, conclusión, no puede ser mayor ni menor al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la única posibilidad es que sea igual. Es que sea igual. ¿Sí? Que sea igual. ¿No? Que, ¿no? Seno de x, ¿no? Menos raíz de 3 coseno de x sea igual a 0. Entonces, cuando uno va despejando, llega a este resultado, ¿no? Seno de x igual a raíz de 3 coseno de x. El coseno va a pasar a dividir y me va a quedar seno entre coseno y eso es tangente de x igual a raíz de 3, ¿no? Entonces, aquí hay que tratarlo como si fuera una ecuación trigonométrica. Recuerda, entonces, el tema de ecuaciones trigonométricas, ¿no? Para poder responder aquí a la pregunta, primero lo que tienes que preguntar es cuál es el valor principal. ¿Cuál es el valor principal? Bueno, aquí está apareciendo la ecuación. ¿Cuál es el valor principal? El principal de esta tangente de x igual a raíz de 3, su valor principal es 60, ¿no? Que es pi. Al reemplazar en la ecuación, ¿no? En la solución, en el conjunto de solución de la ecuación, sería así, ¿no? X igual a las formas npi más el valor principal, donde n pertenece a los enteros. ¿Te acuerdas cuando hacíamos ecuaciones? Listo. Entonces, listo. Si los x van a tener esta forma, entonces, ¿quiénes son los x? Son el dominio. Se acabó el problema. El dominio de la función son las formas npi más pi tercios, donde n es un número que pertenece a los enteros. Respuesta letra C. ¿Sí? Entonces, bueno, en este problema sí se prestó para poder llegar a ese resultado, ¿no? De la igualdad. Porque en un principio teníamos desigualdad. Teníamos seno de x menos raíz de 3 coseno de x era mayor o igual. Y el otro, al multiplicar por un simple menos, nos salió la misma expresión, seno de x menos raíz de 3 coseno de x, pero menor o igual que 0. Pero no puede ser mayor ni menor al mismo tiempo, ¿sí o no? Pero la única posibilidad que se daba ahí era la igualdad, ¿no? Seno de x menos raíz de 3 coseno de x igual a 0. Y al ser igualdad, esto se convierte en una ecuación trigonométrica, ¿no? Lo resolvemos como una ecuación trigonométrica y al final, al obtener los valores de x, ¿los valores de x quiénes son? Los valores de x son el dominio de la función. Por lo tanto, el dominio sería el conjunto de los x, ¿no? De la forma npi más pi tercios, ¿no? Listo. Entonces, problema 3 resuelto. Vamos a pasar al ejercicio 4. Sí, espero que todo esté claro aquí, ¿no? Vamos a pasar al ejercicio 4. 3, 2, 1.
Dice, la longitud del largo de una sombra que proyecta un árbol, dice, durante las 18 horas transcurridas a partir de la mañana, ¿sí? Se modela mediante la función L. La función L está representada de esa manera. 2 raíz de 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos coseno de pi por t sobre 12, ¿no? Este L es una longitud, está representada en metros, o sea, la sombra está medida en metros, ¿ya? T, el tiempo en horas transcurridas, desde las 6 de la mañana. O sea que cuando t vale 0 son exactamente, t vale 1 serían las 7, si t vale 2 sería las, t vale 3 serían las 9. Sí. ¿Para qué hora es la mayor longitud de la sombra de la... Ahí están las posibles respuestas, ¿no? Veamos. Ahí está la función, ¿no? ¿Sí? Ahí está la función. Si nosotros tenemos que, que esta gráfica, perdón, que esta función tenga la mayor sombra, ya, ahí está, vamos a resolverlo, vamos a decirlo. Acá lo que se está utilizando, es este ángulo doble, ¿no? ¿Recuerdas? En ángulo doble hay una fórmula así, ¿no? 1 menos coseno de 2 teta. ¿Este es igual a qué? Es igual a seno cuadrado de teta, ¿no? ¿Sí? Entonces acá aparece doble, mira. Aquí aparece doble y aquí aparece teta, la mitad de 2 teta. Por eso acá dice, ¿no? 1 menos coseno de pi por t sobre 12, y luego aquí aparece 2 seno cuadrado de pi por t sobre 24. Que pi por t sobre 24 es la mitad de pi por t sobre 12. ¿Sí? La mitad. Y la ventaja es que ahora aquí la raíz se va a hacer, la raíz de 2, me va a quedar raíz de 2 aquí, y seno cuadrado me va a dar, ¿qué? A ver, me va a dar valor absoluto, claro que sí, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro eso, no? Está claro, ¿no? Porque acá me do, este 2 está dentro de raíz, sale como raíz de 2, perdón, como raíz de 2, entonces yo tendría así, raíz de 2, y acá tendríamos otro raíz de 2, ¿no? Digamos, raíz, ¿no? De este seno cuadrado, ¿no? ¿Ya? Pero cuando se encuentra la raíz con el cuadrado que se convierte en valor absoluto, ¿no? Mientras que aquí raíz de 2 por raíz de 2 me va a dar 2, ¿no? Y 2 por 2, 4, ¿no? 4 seno de pi por t sobre 24 en valor absoluto. Como estamos analizando la sombra, y la sombra tiene que ser un valor positivo, solamente consideramos la parte positiva de la función, por eso que colocamos de frente, ¿no? No tendría sentido hallar una sombra negativa si estamos hablando de metros, ¿no? Entonces, como dije, ¿no? Acá donde también podemos lanzar la pregunta, ¿no? Si queremos que la sombra sea la más grande posible, entonces el seno tiene que tomar su mayor valor posible, ¿no? ¿Y cuál es su mayor valor posible del seno? Yo quiero que L sea máximo. ¿Cuál es el valor máximo del seno? A ver, ¿alguien puede responder eso? ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar el seno? Exacto, 1. Claro, ¿no? Eso lo estamos mencionando muchas veces, ¿no? En esta cosa del curso, ¿no? Sabemos que el seno, sus valores están entre menos 1 y 1. Entonces, su máximo valor del seno es 1. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, me parece bien. Esto sería 1. Exacto. 1. Entonces, ¿y seno de qué ángulo me da 1? Esa es la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Seno de qué ángulo me da 1? ¿En qué ángulo? En, en pi medios, exactamente, que es 90, ¿no? En pi medios. Entonces, esa expresión pi por t sobre 24 va a ser igual a pi medios. Y es aquí justamente donde vamos a saber, averiguar quién es ese t. Al igualar todo esto a pi medios, mira lo que va a pasar.
Y se va. Entonces, mitad nos da 24, nos da 12. Entonces, al despejar, t nos va a salir igual a 12. ¿Sí? Porque acá no nos quedó nada, nos quedó 1. Entonces, t es igual a 12. Pero eso es a partir de las 6, ¿ya no? A partir de, ¿no? De las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, cuando a 6 de la mañana tomamos 12 horas, nos va a salir ¿cuánto? 6 más 12 nos da 18 horas. Las 18 horas, ¿no? De un día de 24 horas, de 18 horas, viene a ser las PM, ¿no? Eso lo sabemos por todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Experiencia. Entonces, 18 horas, es decir, las 6 PM. Entonces, en ese tiempo, las 6 PM, la longitud de la sombra va a ser la máxima posible. Respuesta letra A. ¿Está bien? Respuesta letra A. ¿Sí? Todo claro, ¿no? Todo bien, todo claro. No hay dudas. Pregunten, chicos, pregunten, señoritas, pregunten. Ok, hasta ahí todo bien. Bueno, que hemos tenido un buen rato de la teoría, ¿no? Donde se ha explicado al detalle y creo que, y más lo anterior, ¿no? Que hemos estado desarrollando, que nos da una buena base para entender todo esto. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a borrar 3, 2, 1. Borro. Problema 5 dice, en la figura se muestra la gráfica de una función real del tipo senoidal. Ahí está entonces la función, dice, donde C dice que va desde 0 a pi medios. Además, A, B y D son positivos. A, B y D son positivos. Y C no es un desplazamiento vertical, perdón, horizontal, cualquiera, ¿no? Si es un valor positivo, que está entre 0 y pi medio, ¿ya? ¿Qué nos pide? Calcular A más B más C menos D más 1. A ver, entonces primero que analizamos. La gráfica de esta que viene a ser una función C, ¿no? Abarca, mira, ahí están las claves, ¿sí? De la gráfica de la función que se tiene, mira. Primero que la amplitud vale 2. ¿Por qué dice que la amplitud vale 2? Date cuenta. Cuando una función, vamos a dibujar acá ya, por ejemplo, el seno, que va de menos 1 a 1. Multiplicamos todo por A, por una cantidad A, quiere decir entonces que el intervalo queda así, ¿sí? O sea que toda la gráfica abarca desde menos A a A. Quiere decir entonces que toda esta gráfica que está aquí, de menos A a A, todo esto sería 2A, ¿sí? Lo que abarca la función. Pero justamente, ¿qué es? Es de, ¿no? De 3 a 7. Y de 3 a 7, ¿cuánto está avanzando? De 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7. ¿Sí? 4 unidades. Entonces ahí inmediatamente nos damos cuenta que A tiene que valer 2. ¿Está bien? Entonces la amplitud es 2. Es decir que A vale 2. Ya tenemos A, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué observamos en la gráfica, amigo? Observamos en la gráfica de que el periodo es pi. ¿Por qué el periodo vale pi? Porque aquí en 0, cuando x valía 0, por ejemplo, daba valor de 6, ¿no? Ahí está la gráfica. Pero cuando avanzó una longitud, mira, la gráfica de la función seno describió toda esta curva y nuevamente se ubicó en la misma posición, subiendo y en la misma posición de 6, ¿no? El valor de y igual a 6. Eso quiere decir que todo esto vale, todo esto viene a ser el periodo, ¿ya? Todo esto que está aquí viene a ser el periodo. Y la pregunta es, ¿cuánto es ese periodo que está aquí? Justamente aquí la gráfica de la función está indicando, ¿sí? Todo esto vale pi, ¿ya?
Y el periodo, ¿cómo la llamo? ¿Recuerda de la función? El periodo de la función, ¿cómo se halla? El periodo de la función tendría el periodo de la función, ¿no? De la función c es 2pi, ¿no? Sobre b, ¿ya? Esta es la teoría, ¿se acuerdan? El periodo de la función seno sobre b, ¿no? Pero, como vamos a decir que el periodo vale pi, aquí simplificamos, simplemente casi simplificamos. ¿Y cuánto nos sale b? Mira, ¿cuánto nos sale b? B nos sale, me va a quedar 1. B no va a salir 2. ¿Ya? Ahora, la traslación, ¿no? La traslación vertical. La gráfica de la función, si estuviera aquí si empezara aquí abajo, donde dice en 0, la gráfica de la función seno, ¿sí? Si la gráfica empezara aquí, no habría el valor de la constante, ¿no? No habría el valor de la constante K. Esto sería 0. Repito, ¿no? Si la gráfica fuera como empieza en 0, aquí en este caso, de valdría, no habría, porque no habría desplazamiento vertical. La gráfica de la función no se ha desplazado ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces aquí valdría 0. Pero aquí date cuenta, mira, la gráfica de la función hacia dónde se ha desplazado. Aquí, este es el 0, por si acaso, mira, no parece, pero este es el 0. De la gráfica se ha desplazado, ¿cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Porque este es su origen, ¿sí? Entonces, el centro, que iba acá, empezaba en 0, la función seno, ¿no? Entonces, en 0, repito, igual a 0, ¿sí? Pero si la función se ha estado hacia 5 unidades, esto quiere decir que en este caso, el valor va a ser igual a 5, ¿no? Que es K. El desplazamiento vertical, que es K, en nuestro problema se llama D, ¿no? Por último, hemos reemplazado, ¿no? Hemos reemplazado el valor de A, que vale 2, hemos reemplazado el valor de B, que vale 2 también, hemos reemplazado el valor de K, que es 5, y solamente falta hallar C, ¿ya? Solamente falta hallar el valor de C. Date cuenta, mía, en la gráfica, cuando X vale 0, dice, la función vale 6. O sea, cuando la f de 0 es 6. Cuando x vale 0, el valor de la función vale 6. Entonces acá decimos así, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Sí? Vale 6. Bueno, acá le vamos en pi, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué? Porque como es una función periódica, como es una función por reducción, esto se va a hacer, ¿no? Entonces, nos va a quedar 2 seno de c más 5 igual a 6. ¿No? Aquí también el valor de pi, ¿no? En pi vale 6, aquí también en 0 vale 6. ¿No? Entonces, yo le iba a salir con, yo le iba a hacer 0. ¿Sí? F de 0 sería, ¿no? 6. Y si x vale 0, entonces toda esta parte se va y me queda 2 seno de c más 5 igual. Entonces aquí va a ocurrir lo mismo que está acá, mira, está ocurriendo lo mismo, ¿no? Son iguales. Entonces, el 2 va a pasar el 5 va a pasar a restar, me va a quedar 1, el 2 va a pasar a dividir, y me va a quedar así, ¿no? Seno de c igual a 1/2. ¿Seno de qué ángulo me da 1/2? De 30 grados, que es pi sexto. Entonces ya sabemos cuánto vale c. Mira, sabemos cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale d, cuánto vale c. Vamos a reemplazar aquí justamente en lo que nos pide el problema, ¿no? ¿Está bien? Bueno, aquí ya reemplazó ya, pero vamos a colocar los números, ¿ya? Esto es 2, esto es 2, esto es c, que es pi sextos, ¿no? Y aquí que vale 1. Entonces, si sumamos 2 más 2, 4 más 1, 5. Menos d, que vale 5. Entonces, todos los números se van a ese, ¿no? Lo único que me va a quedar va a ser pi sexto, ¿no? Y la respuesta es la letra
D. ¿Sí? Problema 5, respuesta letra D. ¿Ya? Entonces, en este tipo de problemas hay que observar bien la gráfica. Hay que reconocer el periodo, hay que reconocer el desplazamiento vertical, hay que reconocer la amplitud, ¿no? Y el desplazamiento horizontal también, ¿no? Que viene a ser el ángulo. En este caso, el desplazamiento horizontal fue de pi sextos, ¿no? Que es el ángulo en C. Sí, entonces, problema 5 está claro. ¿Alguna pregunta acerca del problema 5? Problema 5, ¿alguna pregunta? Sí, señoritas, jóvenes, pregunten, pregunten. Bueno, listo, entonces voy a pasar a resolver el ejercicio 6, ¿ya? Problema 6, necesito borrar esto en 3, 2, 1, borro, borro. ¿Está? Un segundo, ¿ya? Listo, entonces, a ver, problema 6. Dice, un chico observa desde un faro el comportamiento periódico de las olas del mar. Nos damos cuenta que el mar, ¿no? Se va a ir ¿no? De las olas, nos representa una función periódica, ¿no? Eh, dice las olas del mar que llegan a la playa, ¿no? Obteniendo un modelo para la altura de una ola respecto al nivel medio del mar. Esta altura va a estar en metros en un instante de tiempo t, en segundos. Uno puede hacer una cierta, digamos, digamos, cálculo, digamos, ¿no? Una aproximación del movimiento de las olas. ¿Por qué? Porque las olas siempre se repiten, ¿no? ¿Sí? No digo que van a ser idénticas, nosotros le vamos a dar una aproximación, digamos. Y ese tipo de avistamiento, dice, es modelado mediante la función h de t, ¿ya? 4 menos 4 seno de pi por t sobre 36, o t por pi sobre 36, donde t va de 0 a 18, ¿sí? El tiempo de segundos. O sea, este modelo presenta el movimiento o la altura, ¿no? A la que está esta ola promedio, ¿no? Lo ha hecho en el tiempo de 0 a 18 segundos, ¿sí? Me representa de 0 a 18 segundos. Pregunta, ¿en cuánto tiempo desde su avistamiento de la ola, ¿no? La ola tendrá la mitad de su altura máxima? La mitad de su altura máxima. Están las posibles respuestas. ¿Ya? Ahí, a ver, ahí estamos representando la función pi por t sobre un intervalo positivo. ¿Sí? Ahora, nos decimos por qué en este intervalo positivo. Estamos diciendo de que estamos h de t es un valor positivo, ¿ya? Entonces, si le sumamos por 4 y le sumamos el intervalo de realidad, ¿estamos claros? Normal, les decía. Quería que lo multiplicamos por menos 4, ¿no? Multiplicamos por 4. Entonces, como es
intervalo se va a invertir, ¿no? Entonces, por menos 4 sería menos 4 seno, ¿no? Todo ese ángulo, ¿no? Y sería 0. Y ahora a todo esto le sumamos 4. A todo esto le sumamos más 4 más 4. Aquí está. 0 más 4 más 4. 4 menos 4, 6 porque es sobre 6, ¿no? Entre 0 y 4. ¿Ya? Ahí notamos, mira, ya tenemos aquí la función. Lo primero que se hace es escribir la función. ¿Ya? Bueno, en este caso es h de t, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya en este intervalo que está aquí, estamos viendo el valor máximo de la función. El valor máximo es este que está aquí, ¿no? El valor mínimo de esta ola va a ser 0. O sea, prácticamente a la altura del mar, ¿no? Pero aquí el valor máximo es 4. Ahora, el problema no me dice que haya el tiempo en el que la ola se haga máxima, sino dice cuando la altura de la ola es la mitad de la altura máxima. ¿Qué quiere eso? Que esto va a ser a la mitad de que es 2. Entonces, despejemos aquí. Despejemos aquí y vemos SST. Primero, esto va a pasar. Este también va a pasar al otro. Y el 2 va a pasar acá a restar, ¿no? Menos 2 me va a dar 2. Igual a 4 seno de t por pi sobre 36. Y ahora el 4 va a pasar a dividir, ¿no? Quedándonos que 4 entre 2 es un medio. Seno de pi por t sobre 36 es igual a un medio. Seno de un medio, fácil. Seno de 30, seno de pi sextos. Y cuando aquí simplificamos, mira, aquí se va, sexta me da 6, ¿no? Despejamos ahí y nos va a salir de que t es igual a 6, ¿sí o no? 6, ¿qué sería? El tiempo está en segundos. Quiere decir que en 6 segundos la altura de la ola, ¿no? De 2 metros, ¿no? Está bien con respecto al media, ¿no? ¿No? A nivel medio del mar. En 6 segundos ya la ola va a estar a una altura que es la mitad, ¿no? Del mar. Listo. Problema 6 resuelto. Pregunta. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, pues vamos a continuar, Voy a borrar 3, 2, 1, lo borro. Problema, entonces, 7. En la figura se muestra parte de la gráfica de una función f definida de esta manera, ¿no? Es una función tangente, pero ha sido modificada, ¿no? ¿Sí? Sí, ha sido modificada la función tangente, ¿ya? Entonces hay que averiguar quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? A, no la podemos llamar en este caso amplitud, por una razón bien simple. Recuerda que la tangente toma todos los valores reales. Así que si todo esto que puede tomar cualquier valor real, lo multiplica, todo es real, ¿sí? Y si le suma C, sigue siendo real. Aquí en este caso no se le llama amplitud, no se le llama desplazamiento vertical. Claro, hay desplazamiento vertical, hay un desplazamiento horizontal. La amplitud por sí no es no es de bastante relevancia, ¿no? Tanto la función seno como coseno están limitados por intervalos, ¿no? Los valores del rango, ¿no? En cambio, la tangente es libre de tomar todos los valores reales, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está escribiendo algo? ¿Se escucha bien? ¿Aló?
¿Sí? ¿Se escucha? Ah, ok, ok. Sí, hagan su pregunta, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, como decía, ¿no? Vamos a averiguar de una vez. Entonces, ¿quién es A? ¿Ya? En hallar para reemplazar la función evaluada de esta expresión. 17 más C multiplicado por pi por A dividido en 4B. Entonces, aquí. Ahora, en la gráfica que estamos viendo, en la gráfica que estamos viendo de que la función pasa por, quiere decir que f de 0 es 0. En el primer análisis, mira, estamos dando cuenta que la función que está aquí, mira, es 0. Y si nosotros reemplazamos aquí en la función, acá tendríamos así, ¿no? Tendríamos la función de 0 sería A por tangente. X va a ser 0, va a ser tangente de 0 más C, y esto igual al resultado que me da 0. O sea, pero ¿cuánto es tangente de 0? Tangente de 0 es 0, ¿no? Eso lo sabemos, ya es ángulo en posición. Entonces, al hacerse todo esto 0, nos damos cuenta que llegamos a este resultado, ¿no? De que C vale 0. ¿Ya? Ya sabemos que C vale 0, ¿no? Fíjate. Me faltó colocar las claves, ahí están las claves. ¿Eh? Entonces, claro, cuando f de 0 da 0, C vale 0. Entonces, ya nuestro primer análisis, ¿ya? Además, se aprecia, entonces, en la figura dice que el periodo vale 1. ¿Cómo sabemos que el periodo vale 1? Mira, la gráfica de la función tangente, mira, luego al avanzar hasta 1, nuevamente se ha trazado la graficación, ¿no? ¿Sí? La gráfica tangente está en 0, mira, esta curva que está aquí, ¿no? Al lado de sus asíntotas menos un medio, ¿no? Pero luego nuevamente para la gráfica de función tangente, ¿no? Que va de medio, perdón, de medio a 3 medios, y cuando pasa por 0, justamente es en 1. Entonces, está escrito igual como en la primera curva, ¿no? Quiere decir entonces que nos damos cuenta que el periodo, ¿cuánto sería? El periodo es 1. Todo eso que está aquí. ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más notamos? Mira, el periodo vale 1, ¿podemos hallar B? Claro, podemos hallar B, ¿sí o no? ¿Cuál es el periodo de esta función? Miren, ¿cuál es el periodo de esta función? El periodo de esta función, de la función f, va a ser el periodo de la función tangente, que es dividido entre b, lo que multiplica x. Acabamos de decir que el periodo, ¿cuánto es? El periodo de función es 1. Entonces, ahí nos damos cuenta de que cuánto vale b, nos damos cuenta de cuánto vale b, nos damos cuenta que b vale pi, ¿ya? Entonces, en el caso de la tangente, el periodo de esta función que depende de la tangente, siempre va a ser el cociente, ¿no? Entre el periodo, ¿no? De la tangente, que es pi, dividido entre lo que multiplica a x, ¿sí? Que en este caso nos sale 1 y por eso que b vale pi, ¿ya? Ahí está, mira. B vale pi. Entonces ya tengo C y B. ¿Qué nos falta hallar? De hallar A, ¿sí o no? Si reemplazamos B y C aquí en la función, nos va a quedar así, ¿no? A por tangente de pi, que es B por X. Ahí está la función. Entonces solamente falta aprovechar ese dato de la gráfica que dice, mira, f de un cuarto vale 1. F de un cuarto vale 1. Eso es lo que está diciendo el problema, mira. Cuando X vale un cuarto, la función vale 1. ¿Ya? Me está diciendo f de un cuarto es 1. ¿Ya?
Y eso significa que x valdría un cuarto, ¿sí? Si reemplazamos aquí f de un cuarto, cuando x vale un cuarto, sería a por el seno de pi, ¿no? Por x. ¿X cuánto vale? Un cuarto, así que pi cuartos, ¿no? Y todo este resultado dice, ¿cuánto vale? 1. F de un cuarto vale 1, dice. Aquí mismo hubiera puesto aquí 1, que es f de un cuarto. ¿No? F de un cuarto, que es 1, es igual a todo esto. Pero tangente de 45, ¿cuánto es? Tangente de 45 es 1 también, ¿no? Así que, como esto se hace 1 y esto va a ser igual a A, y f de un cuarto vale 1, entonces A vale 1. ¿Entiendes eso, no? ¿Sí? Lo que estamos viendo, f de un cuarto que vale 1, lo estamos viendo aquí en la gráfica, mira. Cuando x vale, cuando x vale un cuarto, la función vale 1. Listo, entonces mira, ya tengo A, B y C. Vamos a reemplazar aquí, en la expresión f, ¿ya? A ver, reemplacemos, a ver cómo nos queda eso. Si reemplazamos aquí en la función, sería así, ¿no? Sería f de 17, ¿no? Más 0, porque C vale 0, multiplicado por pi por A, que vale 1, ¿no? Y todo esto dividido entre B por 4 por B, que vale pi, ¿no? Entonces ahí notamos que, mira, se puede cancelar esto. 17 más 0 es 17. O sea, esta nos va a salir f de 17, ¿no? Arriba nos queda 17 y abajo nos queda 4. ¿Ya? Listo. Entonces está la función. A reemplazarlo aquí en la función, mira, justamente nos sale f de 17 cuartos, ¿no? A reemplazar a y b y c, nos sale f de 17 cuartos. Pero f de 17 cuartos sería 4 más un cuarto, ¿sí o no es? 4 más un cuarto es 17 cuartos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Y por qué separamos así? Porque justamente, ¿quién es el periodo de la función? Es 1. Y aquí lo que tendríamos es así, ¿no? Este 4 lo puedo escribir como 4 por 1 más un cuarto, ¿ya? Y como este es el periodo, todo esto se cancela. Y solamente me queda un cuarto. Y f de un cuarto, justamente la gráfica nos dice cuánto vale f de un cuarto. Vale 1. La respuesta sería la letra C. Ahora, esta parte del periodo, de repente uno como que no está tan convencido del periódico, ¿no? Esto es lo mismo que ocurre con las funciones, por ejemplo, de seno, coseno, tangente, cuando tiene su periodo. Por ejemplo, el caso de la función seno, que tienes así, ¿no? ¿Por qué esto que está aquí? Ah, por reducción es porque una cantidad entera de vueltas tú la cambias, ¿no? Y tú te quedas simplemente con la función seno de alfa. Pero no solamente esto, en esta teoría, ¿quién es 2pi? 2pi es el periodo, ¿no? Pero si tú tienes así, de esta manera, tú tienes así, seno, ¿no? De 2pi por 8, por ejemplo, más pi sextos, toda esta parte que está aquí se va a ir, ¿sí? Porque aquí hay 8 vueltas, ¿sí? Y solamente va a quedar seno de pi sextos. ¿Y por qué cancelas todo esto? Porque justamente esto que está acá es n por t, el periodo multiplicado por una constante. Entonces aquí está ocurriendo lo mismo, ¿no? F de 4 más un cuarto es f de un cuarto. ¿Por qué? Porque este 4 que está aquí me representa 4 veces el periodo, que vale 1. 4 por 1. ¿Ya? Entonces, al separar de esta manera, este 4 va a desaparecer y me va a quedar f de un cuarto y eso es 1. ¿Sí? ¿Claro ahí? ¿Hasta ahí todo claro? Respuesta letra C.
¿Alguna pregunta, chicos? Señoritas, preguntas. Nada. Listo. Entonces voy a borrar. 3, 2, 1. Ya, entonces, la altura respecto al nivel del mar a la que se encuentra un cohete, que es lanzado al espacio luego de t minutos transcurridos desde su despegue, se modela mediante la función f, definida como el f de t, 100 veces cosecante de pi por t sobre 12 menos cotangente de pi por t sobre 12. El resultado de la función, esto me da en kilómetros, 100 por toda esta expresión. El tiempo va a ser medido desde 0 hasta los 12 minutos. Acuérdate que son minutos. Ahora, dice si el espacio comienza luego de los 100 kilómetros sobre el nivel del mar, o sea, pasado los 100 kilómetros ya está en el espacio. Pregunta, ¿cuántos minutos necesita el cohete para salir al espacio? O sea, ¿en cuántos minutos el cohete sale al espacio? Ahí están las respuestas, posibles respuestas. ¿Ya? Entonces, ahí está la expresión, ¿no? Ahí está la expresión, representa la función. Pero tú recuerdas, ¿no? Esto se puede reducir, se puede hacer más pequeño. Solamente hay que recordar esto, ¿no? ¿Qué es cosecante de teta menos cotangente de teta? ¿Ahora? Esto es tangente de teta medio, ¿sí? Una fórmula que aparecía también en ángulo mitad. Entonces, mira, el 100 lo dejamos tranquilo, ¿eh? El 100 lo dejamos tranquilo. Todo esto se convierte en tangente de pi por t sobre 24, que es la mitad de pi por t sobre 12. ¿Sí? Pi por t sobre 24 es la mitad de pi por t sobre 12. O sea, denominador más grande, el ángulo más pequeño. Ya, entonces mira, la función solamente es esto, ¿no? 100 por tangente de pi por t sobre 24. Pero dice que la función, cuando alcanza los 100 kilómetros de altura, el cohete ya, a partir de ahí, empieza el espacio, ¿no? Entonces, ¿por qué no igualamos f de t igual a 100 y averiguamos quién es el tiempo? F de t igual a 100, 100 kilómetros. Y al igualar f de t, la función es 100 tangente de pi por t sobre 24 igual a 100, ¿sí? Entonces aquí vamos a cancelar el 100, nos va a quedar tangente igual a 1, y ahí nos preguntamos, ¿tangente de qué ángulo da 1? ¿Tangente de qué ángulo da 1? Exacto, de 45 pi cuartos. Y cancelamos, entonces, el pi cuarta nos va a salir 6. Por lo tanto, ahí despejando, t nos sale 6. ¿Qué sería 6? En minutos, ¿no? En 6 minutos el cohete ya está saliendo al espacio, ¿no? ¿Sí? Y eso es letra D. ¿Está bien? Letra D. Está sencillo. Vamos con el problema 9, ¿ya? Para hacer una vez los 10 ejercicios, problema 9, ¿ya? 3, 2, 1, se va, se fue. Dice, una pelota se suelta verticalmente desde la parte alta de una casa, donde su altura respecto al suelo está modelada mediante la función real f definida de esta manera, ¿sí? Tú recuerdas cuando una pelota da bote, ¿no? Cuando es soltada, ¿no? Soltada y luego cae, y luego empieza a caer menos, 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 hasta quedar quieta, ¿sí? Entonces, su comportamiento, si bien es trigonométrico, ¿no? Es de forma de una función trigonométrica, la gráfica va disminuyendo. Por eso que está aquí el término exponencial. Y eso hace que la gráfica esté en una función seno, digamos una función seno o una función coseno en este caso, pero su tamaño se vaya reduciendo, ¿no? Entonces, toda esta expresión está en metros, dice. ¿Dónde t es el tiempo? En segundos, ¿no? Porque esto ocurre en segundos, obviamente, ¿no? Transcurridos a partir de que se suelta la pelota. Pregunta,
Calcule el tiempo transcurrido entre el primer y segundo rebote. Ahí está la función. Cuando la función cae y llega al piso, repito, esta función me representa la altura. Como dice el problema, esta función me representa la altura a la que se encuentra la pelota. Pero cuando la pelota cae aquí al suelo, la función ahí, que es la altura, ¿vale cuánto? Vale 0, porque aquí no hay altura. Tampoco aquí en este punto, tampoco en este punto. ¿Ya? Entonces, la función vale 0. Como todo esto que está acá no puede ser 0, porque este es diferente de 0. Recuerda que E es un número. E es un número. E es 2,52 de algo, elevado a un número que está aquí, a un número T. Todo esto es diferente de 0. Esto lo puede incluso averiguar por álgebra. Entonces solamente queda que el coseno sea igual a 0. ¿Y el coseno en qué valor da 0? Podemos decirlo no colocando la forma general, sino rápido, ¿no? Coseno de qué ángulo da 0? En pi medios, claro, en pi medios. ¿Sí? ¿Y cuál sería el segundo valor? Porque me está diciendo en el segundo rebote. Mira, este ángulo, entonces, el, 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 el pi por t, ¿no? Sobre 10 está en pi medios. ¿Eh? Pero es la siguiente vez que da en pi medios es en 5 pi medios. ¿Ya? Sí, que si tú despejas ahí en los dos valores, te va a salir, en uno te va a salir 5 y en el otro te va a salir 15. ¿Sí? Perdón, sería 3 pi medio, perdón, 3 pi medios. Y estos dos valores justamente son los que están aquí, ¿no? 5 y 15. Pero te piden en el segundo orden, ¿no? No, perdón, el tiempo transcurrido entre el primer y el segundo rebote, ¿no? Y eso sería, entre el primer rebote son 10 segundos, ¿no? ¿Sí? El tiempo transcurrido entre el primer y el segundo rebote se resta, ¿no? 15 menos 5, 10. Pues esta sería la letra A, ¿no? Que decía del coseno igual era aquí, ¿no? Y tú recuerdas la circunferencia, tú recuerdas las circunferencias así, ¿no? ¿Y en qué valor es el coseno de 0? Aquí justamente, ¿no? En pi medios, en 3 pi, ¿no? También es en 5 pi medios, pero en los primeros sería en pi medios. Y es en estos valores que estamos analizando aquí, ¿no? Como primer y segundo rebote. ¿Sí? Y por último, el ejercicio 10, que obviamente no va a alcanzar tiempo para poder explicarlo, solamente lo voy a mostrar, ¿ya? Problema 10, 3, 2, 1, lo voy a borrar. Voy a borrar este en 3, 2, 1. Problema 10 parecido a lo que estamos haciendo, ¿no? Nos hablan de justamente la temperatura, ¿sí? Y como nos da un intervalo de tiempo, que es en el tiempo de un día, ¿no? Nosotros nos están pidiendo allá, dice que Sacha está en una ciudad de la temperatura entre 17,5 y 20 grados. Y justamente si uno eso lo grafica tabulando, ¿no? Nos va a dar como resultado, ¿no? Ahí está, entre 17 y 20, ¿no? ¿Qué valores va a tomar? Son, ¿no? En este caso, el coseno tiene que ser igual a un medio, igualito, ¿no? Igualamos coseno del ángulo de un medio en 60. Y eso nos va a dar valores de t igual a 8 y t igual a 16. ¿No? Ahí está la gráfica, ¿no? T igual a 8 y t igual a 16. Y eso en el tiempo serían las 8 am
y las 16 horas serían las 4P. ¿Sí? Listo, chicos. Vamos a quedar ahí. Le voy a dejar ahí, para que ustedes lo lean al detalle.